los quería saludar, es un gusto compartir este tiempo con ustedes. Me había olvidado que decía Daniel de Lourdes, cuando estábamos con mi familia muy chiquitito, íbamos ahí. Él también era chiquitito, era jovencito, ¿no? Siempre estoy grande. Bueno, y estábamos todos con mi familia en una calle de tierra hace muchos años antes que tuviera Liniers, que tuvieran nuestras iglesias. Así que es un gusto estar con ustedes y cantamos grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Y creemos eso. Y estamos dispuestos a vivir a esa altura. Incluso leímos en Pedro que nuestra fe muchas veces es probada, muchas veces es zarandeada por las circunstancias. Y saben, vivimos en un tiempo de incertidumbre, de desconcierto, de perplejidad, ¿o no? Las cosas en este país estamos acostumbrados que nos sorprenden continuamente, porque es un país incierto. Ahora, no es simplemente una potestad de los argentinos que nos sorprendan las cosas. Muchas veces las cosas nos sorprenden. Y ¿saben? Dios también muchas veces nos sorprende. Dios también con lo que hace muchas veces nos sorprende. Y a veces nos gusta cómo nos sorprende Dios. Y a veces no nos gusta cómo nos sorprende Dios. Y esto le pasó a un profeta en un tiempo de mucha confusión. Por eso era un hombre confundido y estaba en una sociedad compleja. Yo no sé si tan compleja como esta, igual o más. Pero estaba en una sociedad compleja y era un profeta, un siervo de Dios en un tiempo difícil. Y vamos a ver un poquito la vida o lo que pasó en la vida de Habacuc en un tiempo muy, muy especial. ¿Por qué decimos que era un tiempo muy especial? ¿Y por qué, al igual que nosotros, los argentinos, era un hombre complejo? Porque en Israel faltaban muy poquitos años, muy poquito tiempo, para que fuera llevada cautiva por 70 años a Babilonia. Ya fue dominada por Egipto un tiempito antes, estaba siendo dominada, presionada por el rey de Babilonia, pero en Israel la impiedad y la idolatría reinaban. La violencia caminaban por las calles. La injusticia era una moneda corriente en ese tiempo de Israel, y la pobreza era consecuencia de eso, mucho más cuando sabemos que Israel era un pueblo que vivía bajo las reglas de Dios, y si no cumplía las reglas, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan ustedes? Miraban para arriba y no llovía, empezaba la sequía, miraban los graneros y quedaban vacíos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿habrá un parecido con nuestro país? La sociedad de ese tiempo, ¿se parecería o sería puramente casualidad? ¿No es cierto que nosotros somos un poquito así, esta sociedad? Y no solo la nuestra, en la iglesia donde yo estoy hay hermanos, unos cuantos hermanos, como 6 o 7 hermanos que vinieron de Venezuela, y las cosas que nos cuentan y las cosas que pasan no la podemos creer. Una maestra que vino porque el sueldo le alcanzaba para 3 días de comida. Una licenciada con título y todo, y estaba de maestra porque no era el único título que conseguía. Así que, ¿habrá algún parecido con la realidad de hoy? ¿Qué les parece? Miren, cuando las cosas son así, un cristiano se pregunta cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué Dios permite esto? Y esto fue lo que le pasó al profeta Habacuc, y les invito a leerlo en Habacuc capítulo 2. Si quieren, mírenlo de la pantalla, porque está en otra versión, porque lo hace mucho más entendible. Como no es algo estrictamente doctrinal, sino es una historia y una oración, nos ayuda a entenderla más. En el capítulo 1 de Habacuc, el versículo 2, él le pregunta, Dios habla hoy: Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia
sin que vengas a librarnos. Miren las preguntas que tenía este hombre, que quizá también son las tuyas. Y seguía diciendo, ¿por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. No está hablando de Argentina, ¿eh? Está hablando de Israel, así que no se sorprendan. Pero Dios responde y nos sorprende al profeta con su respuesta. Porque cuando nosotros clamamos a Dios pensamos que viene Superman del cielo, o Dios toca la varita y va a hacer lo que mi oración pide para que nos ayude. Y si no, quedamos desilusionados. Y si las cosas Dios no las hace como nosotros queremos, la fe empieza a tambalear y empezamos a confundirnos. ¿Por qué no me saca este problema de mi vida? ¿Por qué no resuelve este problema mi familia? ¿Por qué las circunstancias son así? Y mire lo que le dice Dios al profeta, un hombre de Dios, un siervo de él, en el versículo 5. Mirá a las naciones, mírenlas, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no la creerán aunque alguien se las explique. Esto se lo dice Dios. Y sigue diciendo todavía Dios. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de los territorios ajenos. Y cuando le dijo esto se enojó el profeta. Ustedes nunca se enojan cuando la respuesta de Dios no es como querramos con todo, decimos Señor, haz tu voluntad. ¿No tenemos un poquito de carne o de vieja naturaleza en nuestras vidas, que a veces nos deprime? Y esta cara, no sé si no la tendremos en casa, pero a veces en el corazón está, por más que no riamos. Cuando las cosas no son como queremos, cuando los sueños no se alcanzan, y cuando estas cosas que dice Dios no la entendemos. ¿Saben por qué? Miren qué curioso. Cuando uno la entiende, en lugar de callarse, decirle, habla el jefe, habla el Dios soberano, habla el Señor Salvador, habla el Dios de Israel, le responde. Y le responde cuestionándolo y le dice, Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Señor todopoderoso mío, sos el Señor. Vos le diste fuerza a los caldeos para que ejecuten tu justicia. Le está volviendo a Dios la respuesta que Él le da y le dice, tú que eres demasiado puro para consentir el mal y para contemplar con agrado la iniquidad. Y le decís, pero vos no sos así. Entonces le pregunta, ¿cómo puede ser que contemples callado a los criminales y guardes silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? Y acá está la cosa. Él creía que su pueblo era mejor que el otro. Y a veces nosotros, por ser cristianos, nos creemos mejores que los demás. Que las cosas no nos pueden pasar. Y que Dios utiliza otra regla para medirnos a nosotros. Y no es así. Dios utiliza su regla. Entonces, hay tres preguntas que este hombre se hizo. En primer lugar, mira, son más malos que nosotros. Creemos que Dios juzga de acuerdo a quién es más malo. Si Dios juzgara a quién es más malo, yo no estaría acá. No sé si Mariano estaría acá, pero yo por lo menos no estaría acá. Y como usted lo conoce un poquito menos, no quiero señalar y no me corresponde a mí. Aunque soy un poquito malo, ¿no? Por eso digo esto. Son más malos que nosotros, pero le dice más. Mira,
Esos son tan malos que juegan con la gente. Mirá lo que les dice en el versículo 14. Porque tratas a los hombres como peces del mar, a Dios le dice ahora, como animales sin gobierno. Mirá, los caldeos se apoderan de otras naciones como el pescador se apodera del pescado, lo atrapa con anzuelos y redes, y luego al verlo todo junto a lo que atrapó, se llena de alegría de hacernos mal y de lastimar a la gente. ¿Qué clase de Dios sos? Le está preguntando un hombre de Dios a Dios. Quizás vos o yo en algún momento tuvimos incertidumbres como Ageo. Pero no cualquiera le dice a Dios, che, ¿por qué las cosas son así? ¿Qué clase de Dios son? Mirá cómo se paró Ageo delante de Dios, es tremendo. Dice, mirá cómo nos tratan. Nos miran y se ríen. ¿Nunca pensaste así? Capaz que no se lo dijiste a Dios porque tuviste miedo. Porque tenemos respeto, pero en nuestro interior, ¿cuántas veces las emociones nos traicionan, no? Y esa fe que cantamos es tu fidelidad en momentos así. Habría que volver a tomar el himno, ¿no? Y leerlo, ¿eh? Y volver a cantarlo. Había un señor Asaf que le pasó algo parecido. Un músico también. No era Mariano, era un músico. Otro músico. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Dice Asaf después de ver a la gente mala. Nosotros miramos alrededor a los gobernantes que tenemos, no hay uno mejor que otro, ¿no es cierto? Dice, por poco se resbalaron mis pasos. Traté de comprender por qué la cosa es así y me fue difícil, dice Asaf en el Salmo 73, versículo 16. Solo me di cuenta cuando entré al santuario de Dios y comprendí a dónde van ellos a parar. Cuando se dio cuenta que estaba ante la presencia de Dios, él veía la gloria de Dios y veía la dignidad de Dios, entonces Asaf recapacitó. Por eso quizá en esta mañana de domingo, Dios quiere que nosotros un poquito recapacitemos. Y en esas quejas que a veces, como cristianos de muchos años, no sé si ustedes tienen muchos años de cristianos, yo tengo muchos. Daniel dijo recién, de chiquito, de pantalón corto, nos conocíamos. Ya estábamos en las cosas del Señor y yo ya era salvo a esa edad. Así que recién entonces uno se aprende y se da cuenta para preguntar. Y en otra versión, ahora lo vamos a ver recién, dice, después de entender esto, dice Ageo en el capítulo 2, más adelante, en el versículo 1, en mi puesto de guardia me voy a quedar. Arriba en la muralla me pondré, la Biblia de Jerusalén lo traduce así, oteando, mirando para ver lo que me dice, lo que responde el Señor conforme a mi querella. Dice otra versión, sobre mi guarda estaré, la nuestra, y sobre la fortaleza, arriba de la muralla firmaré el pie, y me voy a quedar despierto, velaré, para ver lo que me vas a decir por esta queja que tengo. Quiero que me respondas, Dios. Ahora, esta es la pregunta de un hombre de fe. ¿Era Habacuc un hombre de fe? Era, sin duda, un hombre como usted o como yo, muy parecido a nosotros. Pero era un hombre de fe. A mí esa pregunta me hizo acordar a un acto piquetero, ¿vieron? Cuando me quedo acá hasta que se arregle, hasta que me den lo que yo pido. Y eso es lo que hizo Habacuc. Hizo un piquete y un piquete a Dios. ¿Qué cosa? ¿O fue una actitud de fidelidad? ¿Qué será Habacuc? ¿Un piquetero o un hombre fiel? Que ante la confusión, ante la queja, dice, yo quiero saber qué vas a hacer. ¿Cuál será el verdadero Habacuc?
¿El que está de un lado o el que está del otro? ¿Cuál será el verdadero cristianismo y la verdadera fe que usted tiene? ¿El del piquete y la queja o el de la fidelidad y la espera? Grandes fieles cantamos, ¿no? Las promesas del Señor Jesús, grandes y fieles. Una cosa es cantarla, otra cosa es creerla y otra cosa es vivirla. No es lo mismo creerlo que vivirlo. Porque creemos muchas cosas y estamos convencidos y quizá algunos dé la vida por esas cosas. Pero no todos vivimos eso. Vivimos en base a lo que creemos, no todos. Por eso, en esta mañana, quería que la respuesta de Dios que tuvo para Habacuc también sea para usted, para vos y para mí. Aunque la visión tarde, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Mira, lo que yo te digo, dice Dios, se va a cumplir. Y no mentira. Dios es un Dios fiel. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios responde a la queja de su siervo, porque entendía las circunstancias, porque entendía el dolor que había en su vida, porque entendía las cosas que le estaban lastimando, pero la respuesta de Dios llega. El asunto es que no llegó como él la esperaba. Los planes de Dios a veces no son como pensamos. Y Dios obra de manera misteriosa. Mire, nosotros en el 95 dejamos la empresa y me dediqué a la obra, ya a tiempo completo. Y lo primero que nos pasó a los 2 años, yo había salido con un auto nuevo a la obra, de empresa, bueno, y salí a la obra, porque lo usamos para los viajes misioneros. Cuando un auto se usa mucho, por más que era un auto nuevo, falló y se quemó la tapa. La tapa es algo caro, arreglar el motor. El que sabe algo de mecánica sabe que no es barato. Y yo había salido a la obra y la verdad que no estaba acostumbrado a manejarme con esa cantidad de dinero. Tenía otros recursos antes y nos costaba familiarmente aprender a acomodarnos a otra realidad. Y cuando surgió esto, bueno, nos pusimos a orar en familia para que Dios pueda resolver esto, porque el auto era fundamental. Íbamos al sur, a los viajes misioneros, al norte con Roberto, y bueno, y hacíamos, el auto era muy lindo, y no se podía mover porque estaba fundido. Se había fundido al venir del sur, llegando casi a Buenos Aires. Entonces nos pusimos a orar. Y oramos toda una semana. Hasta que un día llego yo a mi casa, mediodía, y encuentro en la mesa un sobre. En ese momento eran $5.000. Es bastante plata, $5.000, ¿no? Que alcanzaba bastante más que para arreglar el auto. Y yo digo, ¿qué hace esto acá? Le pregunto a mi esposa, no sabía, no lo había visto. Entonces le llamo a mis hijos. Mi hijo en ese momento tenía 12 años. Mamá me dijo que saque las cartas del buzón y había este sobre medio abierto. Y lo puse acá, tenía plata. ¿Y esto qué es? Decíamos. Nos pusimos. ¿Qué es esto? No decía nada del sobre, no decía de quién era. ¿Qué es esto? Preguntábamos. Y un chico de 12 años, el que estaba en la obra, el siervo de Dios, decía, ¿qué será esto? Seguía orando por el auto. Dice, pero no orábamos para arreglar el auto, ¿no alcanza esto para arreglar el auto? Le digo, sí, sobra. Oye, para arreglar el auto, Dios nos mandó. Un chico de 12 años. Y tenía razón. Después, a las 2 semanas me enteré de dónde vino la plata. La tenían como hace 15 antes que se rompa el auto para dárnosla por otro motivo, pero nos sirvió para eso, por otro motivo de otra necesidad que teníamos, pero nos sirvió para eso y para la otra necesidad. Pero qué linda la fe de un chico, ¿no? Y el Señor por algo dice en el Nuevo Testamento
que a veces las cosas no son como pensamos nosotros, sino los que son como niños, de ellos es el reino de los cielos. Qué lindo privilegio que tenemos. Y saben, miren qué interesante lo que decía el doctor Martin Joyce. Dios no va a hacer tal cosa y Dios sí hace tal cosa. A veces pensamos que Dios no la va a hacer una cosa, Dios no puede hacer esto. Habacuc pensaba, Dios no va a obrar así. Y les dice el doctor Martin Joyce Jones, y Dios la hace. Dios obra como quiere. Decía Anselmo, que era el arzobispo de Canterbury, deseo entender algo de su verdad, hablando de la verdad de Dios. ¿En qué cree mi corazón y qué ama? Yo creo la verdad de Dios. Vos también, hermano, estoy seguro que usted también. Pero dice, por tanto, no trato de entender para creer, decía Anselmo, sino que creo para entender. Pues creo que no puedo entender sin haber creído antes. Hermanos, si usted y yo tenemos fe, podemos pedirle entendimiento a Dios si creemos en Él. Porque vamos a entender sus propósitos y sus verdades, por más que Dios haga las cosas que nosotros creemos que Dios no va a hacer. Tenemos un Dios maravilloso. Y miren, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente, ahí Habacuc. Mira, los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero le dice en el versículo 2, capítulo 1, el justo, versículo 3, por la fe vivirá. Miren los otros, pero el justo por la fe vivirá. Perdón, versículo 4. Aquel cuya alma no es recta. Acá habla de los orgullosos que confían en sí mismos, lo traduce otra versión. Pero el justo no importa lo que hacen los orgullosos, no importa lo que hacen los religiosos, el justo vive por la fe. Y saben que este es un texto maravilloso, porque Daniel nos leyó la fidelidad de Dios ahí en Efesios capítulo 1, que prueba nuestra fe. En Pedro capítulo 1. Porque hemos cantado de esa gran fe. Y nosotros tenemos que saber que el justo vive por la fe. Pero miren cómo dice y traduce literalmente la Septuaginta, este versículo. Literalmente la Septuaginta lo traduce. El justo por mi fidelidad vivirá. Y ustedes saben que todos los textos del Antiguo Testamento que están en el Nuevo, el 90% están hechos no en base al texto masorético, a la Biblia hebrea, sino al texto de la Septuaginta. Aún el Señor en Lucas 4 leyó de la Septuaginta, que a veces tiene alguna variación de palabra, porque, ¿qué dice Habacuc capítulo 2, versículo 4? El justo vivirá, ¿cómo dice? Por la fe. Pero miren cómo escribe la Septuaginta. El justo, le agrega una palabrita. Por mi fidelidad vivirás, por la fidelidad de Dios. Y en el texto de Hebreo, ustedes saben que en la Biblia hoy usamos el texto Receptus y el texto crítico. No sé si alguna vez se habló de eso acá. Bueno, son dos textos donde se traducen las Biblias, la nuestra del texto Receptus. Y el texto crítico en Hebreos lo traduce así. Y aparece de esta forma. Pero le cambió la palabrita mi fidelidad para decir mi justo, porque Jerónimo, que lo tradujo, pensó que era muy fuerte la frase, le cambió el orden de la palabrita. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que está mal lo que dice el Antiguo Testamento? No. Porque el justo vive por la fe. Pero el justo no se tiene que olvidar que la fe que tiene es por la fidelidad de Dios. Tenemos, hermanos y hermanas, un Dios fiel. Un Dios fiel que, como el salmista, podemos decirle: Jehová, sé que tus juicios son justos. Aunque no entienda lo que estás haciendo, aunque no sé por qué permitís esto en mi vida o en estas circunstancias. Y decía el salmista: y que conforme a tu fidelidad
permitiste que esto pase en mi vida. Tu fe está radicada en esta frase. ¿Qué me importa las circunstancias que estén golpeando a tu vida, tu salud o la mía? Las dificultades o las pruebas. Aún mis errores y los tuyos, tenemos un Dios fiel que permite que las circunstancias nos golpeen simplemente porque es un Dios fiel para bendecir nuestras vidas. Es importante que lo entendamos, porque Dios sabe lo que hace y sabe cómo lo hace. Por eso, mira como dice Isaías 55, porque mis ideas no son como las vuestras, ni es como la vuestra mi manera de actuar. Dios no actúa ni piensa como nosotros. Como el cielo está por encima de la tierra, así mis ideas, mi cabeza y mi manera de actuar está por encima de la tuya, dice Dios. Y lo firma. El Señor lo afirma. Nuestra versión dice, Jehová lo firma. Por eso Dios nos llama, en medio de cualquier circunstancia, a confiar en su fidelidad. A saber que tenemos un Dios fiel. Por eso enfoquemos bien las cosas y no nos confundamos. No somos analistas de la realidad celestial, no nos confundamos. Dios es el que maneja la realidad, no nosotros. Nosotros somos simplemente sus súbditos. Tiene caminos y tiempos que nosotros no entendemos. Pero también, hermano y hermana, tenemos que saber que la Biblia no es un libro de información, es un libro de revelación teológica. Aún no es un libro de historia común. Ni siquiera la historia de Jesús en los evangelios se dice con simpleza, son libros históricos. No, son libros de teología histórica. Dios cuenta lo que quiere en el orden que quiere y de la manera que quiere. Por eso en Mateo lo cuenta de una forma, por eso en Marcos de otra, por eso en Lucas de otra. Porque lo cuenta la historia como quiere. Porque lo hace con propósito. Y la vida cristiana no está para debatir esas cosas y preguntárselas, sino simplemente para quedarse en su guarda y saber que tenemos un Dios fiel y pararnos para confiar y esperar en ese Dios fiel. ¿Usted lo está haciendo, hermano? Aunque la visión tardara por un tiempo, se apresura y no mentirá. Esperala, se va a cumplir. Esperala. Porque aquel cuya arma no es recta se enorgullece, se enoja, vive como quiere. Pero el justo, está hablando de usted, no porque seamos buenos, porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, por su fe, por la fidelidad de Dios, por tu fidelidad vas a vivir. Mi fidelidad se radica en la fidelidad de Dios. Y nuestra vida de victoria es esa. Por eso, ¿cómo vivimos por fe? Y simplemente quería decirte tres cositas. Primero, pensando adecuadamente. ¿Qué es pensar adecuadamente? Es desprendernos de todos aquellos pensamientos y costumbres que tenemos. El mundo nos lleva a pensar no como piensan ellos. Quiere que pensemos como ellos. Nosotros tenemos que dejar que Dios piense y nos enseñe cómo pensar. No tener pensamientos que decimos no se puede, no puede, que nos limitan en la vida. No tener prejuicios ni pensamientos mágicos. Va a venir un ángel del cielo y va a resolver esto. ¿Cuántas cosas no se resolvieron? ¿Dios puede resolverlas? Sí, ¿no? Claro que sí. Pero Dios hizo su camino. Y de la misma forma que antes usaba muchos métodos, de muchas maneras y con muchas personas para hablarle al pueblo, ahora los hijos, ¿por quién nos habla? Por Jesús. Y por su palabra. ¿Y cómo actúa su palabra? Por tu fe. Por tu fe y por la mía. Por eso, aparte de pensar adecuadamente, tenemos que pararnos como Habacuc en lo seguro y esperar.
En la Segunda Guerra Mundial, el enemigo común era Alemania, pero los países aliados comenzaron a derrotar a Alemania, empezando por África del Norte, entendiendo la estrategia de aproximación indirecta. ¿Qué quiere decir? Que no podía atacar al enemigo. Empezó a rodearlo, empezó a atacar los puntitos que los lastimaban para no poder llegar a eso. Y hay un texto en la Biblia que es muy interesante, y mire cómo dice Filipenses 3. Todos los que somos espiritualmente maduros, estemos de acuerdo o tengamos cosas en común. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios en su momento se lo hará entender. Pero miren cómo termina el versículo 16 del capítulo 3 de Filipenses. Pero podemos o debemos aferrarnos a lo que ya hemos logrado. Esos puntos en común, esa fe que es firme, esos puntos donde nosotros nos sostenemos, hermano y hermana, son los que tienen que sostenernos, afirmarnos y unirnos cuando hay cosas que no se entienden. Este texto, estos dos versículos de Filipenses son fundamentales para toda relación humana entre cristianos. Cuando tenemos diferencias, aferrémonos en lo que tenemos en común y dejemos que Dios obre. Si todos obráramos así, no habría problemas en la familia. Si todos obráramos así, no habría problemas en las iglesias. Si en lugar de mirar las diferencias, miramos lo que tenemos en común. En una palabra, lo que está lleno del vaso y no lo vacío, como hacemos siempre. Qué importante que es esto. Por eso tenemos que pensar de acuerdo a cómo Dios habla, cómo Dios piensa. Y tenemos que pararnos en las cosas que ya creemos y son evidencia en nuestras vidas. Y hermanos, si usted es cristiano y tiene un tiempo de cristiano, tiene evidencias de la presencia de Dios en su vida, ¿o no? Tenemos la evidencia de un Dios que responde y de un Dios que actúa. No nos olvidemos de ello. Cuando trepamos montañas a veces nos encontramos con piedras sueltas, con tierra movediza. La única forma de seguir adelante, ¿cuál es? Buscar una piedra firme.